Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola. Con respecto a la instalación de Windows Server, no tenía mucha complejidad. Había que instalar la versión que se llamaba Standard Edition. Y cuando vieron el ISO, habían varias versiones, ¿cierto? Decía Standard, Enterprise y Data Center. Y también decía modo Full y modo Core. ¿Cuál es la diferencia entre modo Full y modo Core? La interfaz gráfica. Full con interfaz gráfica, Core sin interfaz gráfica. Hoy día los sistemas Windows también tienen esa posibilidad de instalarlo solamente con terminal o también con interfaz gráfica. ¿Qué versión instalamos entonces nosotros? Standard Edition, Full, ¿cierto? Full. En realidad todas las versiones funcionan, pero tiene que ver con el licenciamiento que van a ocupar. ¿Ya? Todas pueden trabajar con el mismo rol. Nosotros igual lo vamos a trabajar con DNS, así que no habría problema de que hayan instalado. No hay problema. Sí, el problema está cuando usted quiere licenciar el software. La licencia se paga de acuerdo a la cantidad de usuarios que van a trabajar en la máquina. La versión Standard Edition es una versión, ¿cierto?, que trabaja hasta 25 usuarios. Por lo tanto, es una versión más económica. La versión Enterprise de 50 o a 100 usuarios. Y la Data Center de 200 a 1000 usuarios. Y obviamente los precios se disparan. Una versión por usuario está costando, licencia por usuario está costando 60.000 pesos. Entonces está hablando de que tú vas a pagar 70.000 por 500. Y quizás no le va a sacar el rendimiento que va a necesitar. Por eso la versión es más adecuada, ¿cierto? Para nosotros la Standard Edition, por la cantidad de usuarios y recursos que vamos a trabajar. ¿Ya? Pero no te implica que no funcione. Todas pueden hacer lo mismo. Yo puedo instalar un DNS en cualquiera de las tres. Puedo instalar un servidor de aplicaciones en cualquiera de los tres. Sí, se sale más caro cuando tengas que pagar. Ya. Algunas configuraciones en el Windows Server. Recuerden que todavía esta la estamos trabajando en modo NAT, no estamos trabajando con dirección IP, pero también tenemos que configurar algunas cosas como las que hicimos nosotros en los Linux ayer, que van a ser servidores de aplicaciones. Bajar cortafuegos, ¿se acuerdan? Ayer lo hicimos los Linux con comando, acá también hay que bajar el cortafuegos. ¿Ya? Por lo tanto, en el Windows Server, que está recién instalado, lo primero es que bajen su cortafuegos. Bajamos cortafuego. Y darle un nombre correcto. Recuerden que la nomenclatura de nombres van a ser NS1, NS2, NS3, NS4. Siendo que el servidor Windows Server es el único que va a hacer rol DNS, por lo tanto él se va a llamar NS1. NS1. Eso también tenemos que cambiarlo acá. El panel de configuración está aquí a la izquierda, que dice Server Manager. Al lado del botón de inicio, Server Manager. Y él le levanta la administración. Bajar cortafuego, dar nombre al equipo. Propiedades. Computer propiedades. NS1 tiene que llamarse servidor. Con mayúscula.
NS2 y NS3 se llamaban los Linux y NS4 se va a llamar el CentOS, ¿cierto? Bueno, no importa si le ponen NS3, 4 o a los otros, pero NS1 sí o sí para el servidor DNS. Con mayúscula NS1. Este es el nombre descriptivo, luego se van a chain y acá en el nombre de computador NS1 también. Grupo de trabajo igual. Grupo de trabajo, informática. Informática, vamos a usar. Workgroup, informática. Y nada más que eso, en la máquina. Bajar cortafuegos, darle un nombre, ni siquiera hemos dado dirección IP. ¿Cierto? Y reiniciar. Reiniciar. Reiniciar la máquina, recuerden, después de hacer el cambio, la reiniciamos. Y damos OK. Si le dimos nombre al equipo, ¿cierto? Windows Server, deberíamos darle al cliente también y agregar el mismo grupo llamado informática. Windows 7 también. Hay el nombre cualquiera, cliente, cliente 1, 10, 15, pero que esté en el mismo grupo informática. Nada más que eso. Recomendación para que nuestro taller funcione correctamente y no tengamos problemas cuando hagamos el cliente que se conecta hacia los servidores de hosting. También bajar el cortafuego en el Windows 7. ¿Ya? Cortafuego nombre. Nada más que eso. Ya. En el cliente entonces hay que hacer algo similar. El nombre usted lo aplica, yo lo voy a poner nombre cliente 1. Ya no muy imaginativo con el nombre. Cliente 1 y grupo de trabajo informática. Y el cortafuego también desactivarlo en Windows 7. Panel de control, ¿cierto? Sistema de seguridad. Y verificar que el cortafuego esté desactivado. Netamente para hacer pruebas y ver después que nuestro taller funcione de forma exitosa. Entonces activar también el Windows Firewall. Nada más con eso o nada más por eso con el cliente. El cliente ahora lo apagamos simplemente, no lo vamos a trabajar en esta parte del taller. ¿Ya? Ya. Lo mismo va a suceder con el servidor Windows Server 2008. No deberíamos ocuparlos más en el taller, por el momento. Sí. Para que pasemos a la instalación del CentOS. De hecho, el Linux Ubuntu Server está apagado, el Ubuntu Server 2 está apagado, el cliente y el Windows Server están apagados y ahora vamos con el CentOS. La idea es dejar las máquinas ya preconfiguradas para después agregarlas a GNS3 y trabajarlas como hosting. Por eso el programa GNS3 debería estar instalado ya. Para la instalación de CentOS, recuerden que CentOS es una distribución open source financiada por el proyecto Red Hat, por
lo tanto, cuando uno crea la máquina CentOS, como la estábamos haciendo ayer, se hacía como un Red Hat, ¿cierto? Como si fuese un Red Hat 32 bits o 24 bits según la exigencia que van a trabajar. ¿Ya? Algunas diferencias que va a tener CentOS, a diferencia de Ubuntu Server, es que los paquetes repositorios son instalados de otra fuente, eso es distinto, ¿cierto? Los paquetes aquí no necesitan conexión a internet, se descargan del mismo CD2. Por eso CentOS, ¿cuántos discos tenía? 3 discos en realidad. Eran 3 ISO. Uno que se llama NetInstall, uno de 2 y 2 de 2. ¿Ya? El NetInstall es un disco que se ocupa de recuperación en caso de falla y recupera el kernel o el arranque. Y en este caso vamos a ocupar el 1 de 2 y el 2 de 2. Y la diferencia es que los repos son los propios discos, así que no tendríamos que conectarlos a la web. La otra diferencia que vamos a encontrarlo son el nombre de los repos para trabajar. Y esto es importante cuando ustedes trabajen en comercio electrónico y les toquen implementar servidores, se dan cuenta que los repositorios, si bien yo voy a instalar el Apache en ambos, pero la forma de instalarlo es distinta. A ver si se recuerdan ayer, ¿con qué comando nosotros instalamos alguna aplicación en el Ubuntu Server? Fue con apt get y después ¿qué venía? Install, ¿cierto? Y luego ¿qué venía? El nombre del paquete. PHP5, Apache 2, BSFTPD, etc. Por ejemplo, PHP5. En cambio, la instalación en CentOS, ¿ya? También se hace por terminal, pero los comandos cambian. Aquí el comando de instalación se llama yum. Esa es la diferencia. apt-get se reemplaza por yum y el resto sigue igual. Install y luego, por ejemplo, PHP5. ¿Ya? Esa es la diferencia. El comando de instalación es distinto, pero también se instala por comando. ¿Ya? Es más simple el código. No tanto. La diferencia también son los tipos de paquetes que se instalan. Por ejemplo, nosotros vamos a usar en CentOS paquetes que se llaman RPM o extensión RPM. RPM. Y RPM tiene que ver porque son paquetes derivados de Red Hat Packet Management. ¿Ya? Y los paquetes que nosotros instalamos en el Ubuntu Server para hacerlo servidor de hosting, para levantar nuestros carros de compra, son .dev. ¿Y por qué .dev? Porque hacen referencia a quién? De un Debian, muy bien. De hecho, Ubuntu Server es un hermano menor de Debian. Ese es el sistema operativo base con que se creó. Esas son las diferencias, ¿ya? Pero vamos a lograr los mismos objetivos. ¿Por qué es importante que conozcamos o veamos los dos tipos de servidores? Porque son los más utilizados en servidores de hosting, ¿cierto? ¿Ya? Pueden ocupar o tanto CentOS o pueden ocupar Ubuntu Server. ¿Ya? ¿Qué significaba que fuera un servidor LAMP? ¿Se acuerdan ayer eso también? ¿Qué era un servidor LAMP? Linux, ¿qué más? Apache, MySQL, PHP. ¿Y cuál es la diferencia entre WAMP Server y SAMP Server? One server es para Windows. Ya, Y el otro es para la... es un software que viene prearmado con las mismas aplicaciones integradas, pero solamente para Windows. Y SAMP Server, multiplataforma. ¿Ya? Estamos unos claritos con algunas cosas. Ya, vamos entonces a la instalación del CentOS. Recuerden el disco 1 de 2. La instalación no era muy compleja. La idea es también grabarla en el video que estamos haciendo ahora. Y lo primero que preguntaba por CentOS cuando empieza la instalación es lo siguiente: ¿cómo quiero instalarlo? ¿En modo gráfico con algún asistente o netamente por consola? Si yo quiero instalarlo en modo gráfico, debo presionar la tecla Enter y me instala un asistente gráfico para ir configurando. Si quiero instalarlo por consola, por una terminal, debo escribir la palabra Linux text. Escribo Linux espacio text y ahí se instala solamente mediante consola. Como en este caso vamos a instalarlo mediante la interfaz gráfica, botón Enter. Entonces, eso es todo. Esa es la diferencia. Linux text por consola, Enter, la tecla Enter por interfaz gráfica, por Wii. Otra de las gracias que tiene, en este caso CentOS, como lo vamos a trabajar con interfaz gráfica, y Ubuntu Server no lo vamos a trabajar con interfaz gráfica, me permite decidir con qué escritorio gráfico quiero trabajar. A ver si se recuerdan. ¿Cuáles eran los dos escritorios gráficos más populares que había en el mundo Linux? KDE y Gnome. O sea, aquí puedo elegir cualquiera de los dos. O con KDE o con Gnome. ¿Ya?
Esa es otra diferencia que podemos encontrar acá. CentOS me permite tomar la decisión. ¿Con cuál de los dos quiero ahora? ¿Puedo trabajar con uno? ¿Puedo trabajar con otro? ¿O puedo trabajar con ambos? ¿Ya? ¿Qué pregunta acá? Aquí en esta instalación me dice el servidor CentOS si quiero revisar el ISO de instalación. Generalmente hace esto porque da por hecho que nosotros lo estamos instalando de una fuente física, de un disco, de un DVD. Y el DVD podría tener rayas, podría estar sucio, ¿cierto? Y podría tener errores de redundancia cíclica que no se podría instalar. Entonces aquí nos pregunta, ¿quiere revisarlo? Y yo le digo, Skype, salir. Porque lo que estamos usando nosotros es un archivo digital, ¿por cierto? Es un ISO digital, no debería tener falla. Entonces, Skype. Y no hago la revisión. De ahí empieza a comprobar, ¿cierto?, el hardware de mi equipo, empieza a decirme que se va a instalar algunos paquetes gráficos, va a instalar una interfaz gráfica provisoria para hacer la instalación y arranca el asistente. Este es el asistente que toma la instalación y cuando nosotros nos preguntó cómo queríamos iniciarlo. ¿Ya? De ahí empieza el mini asistente, CentOS. Es importante que ustedes cuando en algún momento contraten un servicio de hosting a terceros, sepan cuál es el sistema operativo de servidor que está usando la empresa. ¿Ya? Porque muchas veces los planes que uno ve de repente en el mercado dicen hosting 5.000 pesos, ¿cierto? Almacenamiento 1 giga. Una base de datos, ¿cierto? Unos correos electrónicos, etc. Pero me dicen en qué momento qué sistema operativo tiene. No, me dicen Linux, pero no me dicen si es Ubuntu Server o es CentOS. Hay que tener claro eso, ¿cierto? Hay que preguntar eso. ¿Por qué será necesario saberlo? ¿O da lo mismo? ¿Qué sistema operativo Linux tenga base esa empresa de hosting? Por los paquetes instalar, por cierto. O sea, yo necesito instalar cosas después en esa máquina. Debo saber si son basados en .dev o son basados en .rpm. ¿Ya? Bueno, cosas básicas como el idioma. Comenzamos acá. Elige arameo. Español. ¿Ya? Y me pregunta qué va a ser la partición. La partición. Me encontró que tengo un disco de 20 GB y le dejamos CentOS, ¿se acuerdan? Y lo voy a ocupar completo. Ya. Cuando nos pregunta, ¿cierto?, por nuestra partición, perdón, nos da a elegir varias opciones. ¿Ya? La que deben elegir es la primera, ¿cierto? Ahora la pestaña superior, elijan la primera, la que dice suprimir partición en dispositivos seleccionados y crear diseño predeterminado. Que es similar a lo que hizo Ubuntu Server, que nos decía, ¿cierto?, usar asistente y instalar todos los discos. Iba a crear las particiones. ¿Qué sistema de archivo utilizaría acá? ¿Cuál utilizó Ubuntu Server ayer? XT4, ¿cierto? XT3 o XT4. Y ahí me dice que se va a instalar en todo el sistema operativo. Ya. Otra pregunta, me dice, ¿cómo quiero darle IP? Recuerden que todavía no asignamos IP, entonces pueden ser manual o dinámica. Esto lo podemos cambiar después, ¿cierto? La idea es que hagamos la instalación lo más sencilla posible. No le vamos a dar IP ahora porque la vamos a agregar después, cuando tengamos ya el servidor listo. Ya. Por eso me preguntaría si yo quiero hacerlo en forma manual después, agregar, o en forma dinámica. Por eso me dice, ¿cómo lo quiero hacer? ¿En forma dinámica? ¿En forma manual? No, no, quiero dejarlo como viene nomás. No quiero hacer ningún cambio. ¿Ya? Porque todavía no tenemos claro qué segmento IP vamos a usar y cuáles van a ser las direcciones del taller. Entonces, dinámico. Ya. Zona horaria. ¿Cuál elegimos? América Santiago. Ya, usted pincha ahí, ¿cierto?, la ubicación geográfica para que tome la más adecuada al sector donde está ubicado. Hasta ahí no está difícil la instalación, ¿o no? ¿No? Está fácil. No
estamos haciendo nada complejo. Ubicación América Santiago, aparece por aquí. Cuidado que aparece al lado de Perú. ¿Cierto? El punto amarillo. Punto P. Ya. Y aquí otra parte. ¿A quién le van a dar contraseña aquí? A Rod. ¿Cierto? Y trabajamos con Rod. Aquí hay una diferencia que me gusta de repente detenerme un segundo y explicar. ¿Qué pasó ayer con Ubuntu Server? ¿El Rod venía habilitado? No, tuvimos que habilitarlo, ¿cierto? Sudo -u, Rod, passwd. Y nosotros estábamos usando un usuario que tenía privilegios, pero no era Rod. En cambio, aquí, ojo, en CentOS usted directamente usa Rod. ¿Por qué aquí CentOS me deja usar el Rod directamente y Ubuntu Server no me dejaba usar el Rod directamente? Tendrá una lógica, ¿no? Porque está en tal servidor. Los dos son servidores, pero el otro no te dejaba usar el ROT directamente, había que configurar el ROT. La respuesta es bien sencilla, porque CentOS está preparado por un usuario más avanzado que Ubuntu Server. Esa es la verdad. O sea, aquí tú tienes que saber hacer las cosas. Aquí te dice usted ROT desde el inicio. En cambio, el otro te dice, usted, si quiere usar ROT, tenga cuidado porque el ROT tiene todos los privilegios. Esa es la gran explicación que tiene, que se debate mucho. De hecho, por eso aquí me habilita el usuario ROT de un principio y yo puedo iniciar sesión con ROT. A pesar que vamos a crear un usuario también adicional, pero el ROT ya está. Con eso se activó. Ya. ¿Qué vamos a trabajar ahora acá? Me pregunta en esta ocasión qué paquetes quiero instalar, ¿cierto? O herramientas adicionales. Entonces, por lo tanto, inmediatamente me dice con qué escritorio quiero trabajar. Me dice Desktop Genome o Desktop KDE. El server. Ya, yo voy a trabajar con Desktop Genome. Me gusta harto ese escritorio. Y luego me dice con qué versión de servidor. ¿Server o Server GUI? Tiene que ser Server GUI. Porque si elegimos Desktop Genome, pero no declaramos Server GUI, igual va a arrancar con terminal y sin escritorio gráfico. ¿Ya? Entonces tenemos que elegir también que use escritorio gráfico. ¿Ya? Listo. ¿Bien hasta ahí? Ya. Luego, más abajito, me dice qué software o paquetes quiero instalar en este servidor. ¿Ya? Podemos elegirlo ahora para que se agregue en la instalación o los podemos instalar después. Lo que vamos a hacer ahora es instalar la parte básica. ¿Ya? Personalizar ahora. Lo vamos a hacer lo más básico posible este servidor. Incluso vamos a sacar las cosas que no necesitamos trabajar. Los paquetes a instalar. ¿Ya? Personalizar ahora. Y lo que van a elegir ahora, ¿cierto? Es sacar algunas cosas que no necesitamos en el server. La idea es hacerlo lo más básico posible. ¿Ya? Entonces, estos paquetes a instalar o funcionalidades están agrupadas. Recuerden que esto, si yo quiero trabajarlo por comando, sería yo install el paquete, ¿cierto? Pero aquí yo los tomo de inmediato. Entonces voy eligiendo. Eso no viene instalado, tampoco. Aplicaciones. Entonces aquí me dice qué cosas va a tener. Este servidor yo no necesito trabajar con audio. No necesito herramientas de oficina, de ofimática. No necesito, por ejemplo, una planilla de cálculo. No necesito juegos, ¿cierto? No necesito juegos. Lo único que dejé, por ejemplo, incluso ni siquiera gráficos. Software de edición gráfica. Dejé editores, que en este caso va a agregar algunos paquetes como VI u otro, internet basada en texto e internet gráfica. Nada más. El resto lo fui deshabilitando. Y eso hace que sea una instalación más rápida también, ¿cierto? Entonces dejé editores, internet basada en texto e internet gráfica. Nada más. Nada más. Deshabilité varias cosas que no vamos a trabajar acá en el servidor. Ya. Siguiente. En desarrollo no voy a elegir ninguna porque no voy a programar en el servidor. Recuerden que lo vamos a ocupar quizás para alguna tarea un poco básica. Ya. Entornos de escritorio, ¿cuál viene? Ya venía Genome, ¿cierto? Ahí me pregunta también si quiero instalarlo con Genome, KDE u otro. Ya. Idiomas, los que vengan por defecto. No quiero agregar más paquetes de idiomas. ¿Ya? Ucraniano, no sé, ¿cierto? Árabe, otro. Servidores. Ya. Aquí vienen predeterminados varios servidores que les podríamos integrar.
Por ejemplo, este servidor CentOS podría ser un servidor de base de datos MySQL. Si no lo instalo ahora, lo puedo instalar después, ¿cierto? ¿Qué otro motor de base de datos trae? También preferido. Postgres. Puede o no puede ser Postgres. ¿Ya? Lo mejor servidor web este, básico. ¿Ya? Herramientas de configuración, si la dejamos activada. Servidor FTP, si lo dejamos activado. Servidor web. Si elegimos servidor web, ¿cuál instalará? Por defecto, Apache 2, ¿cierto? Si usted quiere ver más detalles de los paquetes que está seleccionando, abajo hay un link, una pestaña que dice paquetes opcionales. Y ahí yo puedo ver cuáles se van a instalar. Dice 11 de 24, por ejemplo. Claro, por ejemplo, pincho servidor web, paquetes opcionales. De ahí está lo que se va a instalar. Incluso aparecen librerías que vienen por defecto. Por lo tanto, me dice que ya viene instalable ¿qué? PHP 5. Pero ¿qué pasa si yo quiero usar otro lenguaje? Ahí está, por ejemplo, el módulo de ¿quién? Python. Claro, vienen algunos precargados. Si quisiera hacer otro servidor, ¿cuál está ahí? Tomcat, por ejemplo. ¿Ya? No vamos a ocupar nada adicional acá, así que declaramos solamente servidor web. Servidor de archivos de impresión, no necesitamos, más adelante. Servidor de archivos Windows, sí lo vamos a ocupar para compartir carpeta. Servidor de correo, no. Servidor DNS, ojo, este no va a ser DNS. Sacamos. Servidor de noticias, tampoco. Servidores de red, veamos cuáles se van a instalar. Lo vamos a dejar activado, vemos qué cosas llevaría algunos servidores o protocolos de red. Por ejemplo, viene el servidor que se llama VNS, que es un protocolo, ¿cierto? Virtual Network Controller, Virtual Network Computer, que es un protocolo para manejar de forma gráfica y remota los servidores. ¿Ya? Una aplicación. Esa viene por defecto instalado. Servidores de red anticuado, aquí vienen los que comentábamos ayer. No solamente el SSH, viene Telnet. Viene Telnet. ¿Ya? Así que por ahí viene Telnet, si quieren lo activamos. El único que agregué fue Telnet en este servidor. Y lo cierro. Y como les comentaba, este no va a ser un servidor de impresión, por lo tanto, fuera. Dejamos lo más básico. Dejamos servidor web. ¿Qué más dejamos? Servidor de archivo, FTP, y dejamos que fuera, ¿qué más? Vamos. Y servidores de red. El resto sacamos todo. Si lo instalo ahora o me decido, quiero cambiarlo, los puedo hacer después con comando yum por terminal. ¿Ya? Los puedo instalar previamente. Sistema base es un resumen de lo que estamos instalando. No necesitamos Java. Y virtualización. Tampoco vamos a trabajar virtualización porque no va a ser un servidor de virtualización. ¿Ya? Ahí podemos trabajar Hyper-V o Server. No necesitamos en este caso. ¿Ya? Y nos vamos con la instalación. Hyper-V y Server son virtualización por hardware y distintos virtualización por software. ¿Ya? Entonces una capa de abstracción menor que lo que usa VirtualBox. Trabaja en el kernel del sistema operativo base. Es un sistema operativo de virtualización lo que hace. No es un software que se instala sobre un sistema operativo. Esa es la diferencia. Ya. Y comenzamos con la instalación. La instalación va a ser bastante rápida porque en realidad sacamos hartas cosas, ¿cierto? Lo dejamos lo más básico posible y nos va a pedir algunos parámetros a configurar después. ¿Cuándo nos puede pedir el disco 2 de 2? De acuerdo a la cantidad de paquetes que instalemos, ¿cierto? Si no es necesario instalar tantas cosas, nos va a pedir solamente un disco, que fue el 1 de 2. Mientras van instalando, ¿cierto? CentOS deberían tener instalado GNS3. GNS3. ¿Cuál es GNS3? El único que hay. ¿Cómo sale la versión que instalada aquí?
Versión. O versión. Tiene que estar como ROT. Por eso no, el comando no encontrado. Cuando yo hago un comando y me dice comando no encontrado, porque no tengo el privilegio para hacerlo. Tiene que estar como ROT. ¿Cómo se llama? Hizo el que Oye, Nacho, ¿quieres hacer una carpeta, no? Casi sí. ¿Lo entendí? ¿Ubicación? No, en configuración. Después pasar la Cambié la versión. Aquí difícil que se haya pegado otra manera porque A ver, Sería por ahí. IO64, Por ahí. Linux. otro vídeo. vaya a pagar. No, porque igual tiene que ser en su punto, porque está retirado. ¿Dónde? Ya. ¿Para qué les pedí que Windows 7 lo iniciáramos? O lo iniciásemos. Es para hacer o agregarle una configuración que trae VirtualBox y es para poder compartir carpetas desde el equipo anfitrión hacia la máquina virtual. Recuerden que nosotros, ese equipo cliente, vamos a suponer que la persona que va a subir su programa, va a subir todo hacia los servidores, ¿cierto? No de nuestra máquina, sino de una máquina virtual. Entonces lo que vamos a agregar en VirtualBox es una herramienta que se llama Web Addition, ¿cierto? Voy a minimizar un poco el acento ahí, dejar el equipo cliente, Windows 7, y se va a una pestaña que se llama Insertar imágenes de Web Addition. Web Addition. Le agregan esa herramienta a la máquina virtual. De acuerdo a la versión de inglés-español, es muy similar. Insertar imagen de Web Addition. ¿Ya? Y lo que va a agregar, una vez que ustedes vayan a haber hecho en el PC, se agrega esa imagen ISO como si estuviese en la bandeja del CD de Windows 7. Aparece, ¿cierto?, esa herramienta. Y esa herramienta la instalamos. Esos casos por los que tengan VirtualBox. La instalan, claro. Esto es para VirtualBox. VirtualBox. En VirtualBox se debe hacer. Y se instala esa funcionalidad.
Después que instalan esa herramienta solamente en VirtualBox, les pide reiniciar el equipo, no lo reinician todavía, y lo que hacen ahora es nuevamente ir a la pestaña dispositivos y ahora van a carpeta compartida. Esto es en VirtualBox, en la misma máquina que le instalamos en el cliente, en este caso, la herramienta Web Addition. Carpeta compartida, ¿ya? Preferencias de carpetas compartidas, y lo que hacen es tomar una carpeta local de mi equipo anfitrión para que la comparta a la máquina virtual. Entonces ahí me dice carpetas compartidas, ¿cierto? Agregar una nueva carpeta, y yo elijo una carpeta de mi PC anfitrión. Entonces yo puedo elegir el escritorio completo o una carpeta específica. En este caso voy a elegir todo el escritorio. Todo mi escritorio de mi equipo se va a compartir a la máquina virtual. Y ahí le digo automontar y hacer permanente. Usted elige alguna carpeta. De esa forma puede subir cosas a la máquina virtual desde el equipo anfitrión. Aceptar. Aceptar. Y reinicio el cliente. Vamos a ver los cambios que van a pasar en la máquina ahora. ¿Qué va a pasar después que inicio el Windows 7? Y le instalé esa herramienta Web Addition? Va a pasar lo siguiente. Usted va a ir, ¿cierto?, al equipo y va a aparecer una carpeta compartida. O un disco de red compartido en realidad. Y ese disco de red representa que es el escritorio del equipo anfitrión. Y así yo puedo tomar y arrastrar cosas que necesite. ¿Qué voy a instalarle a esa máquina? ¿Qué voy a copiar? ¿Qué necesito tener en el cliente? Necesito tener el programa FileZilla y el programa llamado PuTTY. Entonces los tiro hacia el escritorio. PuTTY FileZilla. Nada más que eso. PuTTY y FileZilla. ¿Para qué voy a ocupar el programa PuTTY? Va a ser para conectarse remotamente a los servidores Linux. ¿Y para qué voy a ocupar FileZilla? ¿Cierto? Para subir archivos a los servidores de aplicación. ¿Los puede hacer si los programa? Igual lo puede hacer. Igual podemos subir archivos, podemos manejar la máquina remota. Pero una forma más, ¿cierto?, gráfica de tener alguna herramienta de configuración. Ya. Configuremos lo último en el CentOS. Últimas configuraciones antes que terminemos esta parte. En el CentOS, jóvenes, primero vamos a echar un vistazo a la terminal. Recuerden que tiene una consola. Y con la consola me está indicando que ya estoy como ROT. Entonces, por lo tanto, todo lo que ejecute ahora puede ser, ¿cierto?, sin requisito de pedir permiso, sino que puedo pasar directamente a cambiar cosas. Esto editar, grabar, borrar, o lo que sea. Primero, vean el IP que tienen. Un ifconfig. Si estamos en modo NAT, deberíamos tener un IP del, ¿cierto?, 10.0015, algo similar. No, 15. Claro, 15. Si estamos en modo NAT, ya, perfecto. Eso no hay problema con ese parámetro. ¿Ya? No hemos dado IP estática ni nada de eso, por eso es bueno ir comprobando. Ifconfig, claro. La 10.00215, perfecto. ¿Cómo navegaría las carpetas? Aquí también existe un directorio etc, ¿se acuerdan? Sería cd espacio slash y ejecuto luego un dir, o ¿cuál era el otro? ls. Un dir o un ls, y también voy a encontrar la carpeta etc. También TTC. También TTC. ¿Sí? También TTC. Entonces también puedo entrar a cd etc.
¿La pillaron, cierto? CD, etc. ¿Ya? Más que nada para que vamos navegando y revisando algunas cosas. Revisemos si este servidor está como servidor de aplicaciones, si está el Apache instalado. Recuerden que ayer revisamos la carpeta pública y la ruta era var, www, html, ¿se acuerdan? Veamos si está. Porque damos por hecho que cuando instalamos el CentOS le dijimos que instalara un servidor web, ¿cierto? Veamos si está. Entonces debería estar la carpeta var, ¿cierto? Tiene que estar el directorio var. Dentro de var, ¿qué debería aparecer? Debería estar www. Y dentro de www vamos a encontrar también HTML. Entonces, por lo tanto, si hay una carpeta HTML, ayer hicimos algo. ¿Qué hicimos en el servidor Linux? Le dimos permiso a la carpeta HTML. ¿Y qué permiso les dimos? 777. Entonces tenemos que repetir el mismo procedimiento. Darle permiso 777. ¿Cómo eran los permisos entonces? Comando ch mod 777 carpeta HTML. Entonces estamos dando permiso a la carpeta pública. Así todo lo que nosotros creamos más adelante lo vamos a poder borrar o editar remotamente. chmod 777. Ya. Vamos, listo. ¿Qué más vamos a hacer en el servidor CentOS? Debemos ver si los servicios instalados están funcionando. Ya sea el servicio FTP, SSH y todos los que agregamos. ¿Dónde vemos esa administración? En la máquina, en la pestaña Sistema, ¿ya? En Administración, hay una pestaña que se llama Configuración de servidores y hay una pestaña que se llama Servicios. Ahí las vamos a revisar. Servicios. Entonces, sistema, administración, configuración de servidores, servicios. Y va a haber un listado de servicios que están chequeados o marcados y deberían estar funcionando. Vamos a revisarlo, los que necesitamos nosotros. ¿Ya? De estos servicios que aparecen en el servidor, si bien entramos a la carpeta hace un momento que se llamaba var www.html y me estaba indicando que el servidor Apache estaba corriendo, acá está el servicio Apache, pero me está indicando algo que no está iniciado. Ese servicio Apache se llama HTTPD. Incluso me dice el servidor web Apache. Entonces lo que va a hacer usted es marcarlo e iniciarlo. Hay que levantar el servicio. Inicia el servicio. Ahí está. Y es bueno que vaya guardando este cambio. ¿Por qué? Porque si yo reinicio el servidor y inicio la máquina, el servicio igual va a estar abajo. ¿Ya? Entonces lo marca y guarda. Y lo inicia. ¿Cuál otro servicio deberíamos tener acá iniciado también? Del listado de servicios.
SSH. SSHD. Entonces, también un daemon. Aquí se llaman daemon, no servicios. Y se preocupa de iniciarlo también. Hay dos más abajo. El caso que usted quiera más adelante manejar remotamente por escritorio gráfico, inicia el BNSS Server. Lo inicia y guarda. Y hay otro que es el BS FTPD. ¿Cuál era ese? El servicio FTP. Inicia y guarda. Entonces ya tendríamos la mayoría de los servicios trabajando. Ya. Estarían listas estas partes o servicios de nuestra máquina. Si usted quiere más adelante que su servidor CentOS sea administrado remotamente por un escritorio gráfico, aparte de haber iniciado el servicio BNC, usted lo que debe hacer ahora, ir a preferencias y debe seleccionar escritorio remoto. Preferencias escritorio remoto, y aquí no viene marcada el permitir usuarios ver mi escritorio remoto. Entonces marco permitir ver usuario escritorio remoto y permitir controlar el escritorio remoto. Y cerramos. Eso es por si usted quiere manejar con BNC más adelante su servidor. Ya. Estaríamos casi listos en la máquina. Deberíamos ir cerrando ya. Apagarla. ¿Cómo se apaga con comando? Apagamos el CentOS. No, menos H. Menos H, ¿cierto? Lo apagamos. No lo necesitamos más por el momento. Shutdown, espacio, menos H, No. now. Listo, se apaga el CentOS. Cerrarlo, cierran el VirtualBox. Las máquinas apagadas, ¿cierto? Apagadas, cierran el VirtualBox. Y vamos a abrir el GNS3. Vamos a abrir GNS3. Tiene que estar apagado el VirtualBox o el VMware, según el caso, para abrir el GNS3. Ya. Ahí cada vez que inicia el GNS3, manda un asistente, ustedes cancelar, cancelan todo, ¿cierto? Para que configuremos. El GNS3, para ir explicando qué es lo que hace, es un software que en cierta forma se parece a Packet Tracer, ¿cierto? Tiene un escenario de topología, tiene, en este caso, equipos de red distribuidos o ordenados por capa, están los switch, routers y otros más, pero la gran diferencia que tiene es que aquí las máquinas virtuales, o los routers, o los servidores que tú ocupes tienen que ser reales, es decir, no son simulados. No son como en Packet Tracer que usted toma un servidor genérico, el cual ya está creado, sino que aquí tiene que ocupar máquinas hechas previamente cargadas. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos para trabajar con GNS3? ¿Las máquinas las tenemos listas? Sí. Necesitamos los archivos de los sistemas operativos de los routers. ¿Qué hacen los routers aquí? Hay que instalarlos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es integrar las máquinas que tenemos creadas de VirtualBox o de GNS3, integrarlas a este programa. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer ahora, ustedes van a ir a las propiedades del programa por preferencia, que las busquen de acuerdo a la versión que estén usando, hasta que vean esta pestaña. Y aquí nos vamos a encontrar con varias cosas. ¿Ya? Y les van a aparecer, ¿cierto?, en este menú, una pestaña que se llama Dynamics, IOS Router, QEMU, BMS, VirtualBox, BMS y VMware, BMS.
Ya. ¿Quiénes son los que están usando VirtualBox? Ya. Entonces los que están usando VirtualBox, vamos a pinchar la pestaña VirtualBox BMS. Los que están usando VMware van a elegir VMware BMS. Ya. Entonces tienen que elegir su versión. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Cada uno va a tomar, va a pinchar o seleccionar el tipo de software que va a utilizar. En el caso de esa VirtualBox o VMware. ¿Ya? Vamos a elegir las máquinas virtuales, según las que tengan. GNS3, estamos en GNS3. Y añaden new las máquinas virtuales que tengan. Pincho new, ¿cierto? Y me va a cargar un listado de todas las máquinas virtuales que usted pueda tener en su VirtualBox. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? ¿Cuáles va a cargar? El Ubuntu Server 1, el Ubuntu Server 2, el CentOS, el Windows 2008 y el cliente. Carga sus 5 máquinas creadas, las va tomando. Ahí yo las tengo. Comercio electrónico le puse para diferenciar de las otras máquinas que tengo. Entonces las voy tomando una a una. Entonces tomo el Linux Server 1, Finite. ¿Ya? Después, New. Voy Linux Server 2, Finite. Y se van cargando acá mis máquinas virtuales. Windows Server 1 de comercio electrónico, Finite. El cliente y el CentOS me faltaría. Entonces cargué las 5 máquinas preparadas, las cargué en la topología de acá y le doy OK. La gracia de estos jóvenes es que cuando yo busco en el listado de máquinas del GNS3 y yo quiero hacer una topología, las máquinas que van a aparecer acá, ¿cuáles van a ser? Las que yo creo. Entonces, como en Packet 13 yo arrastraba un PC genérico, un notebook genérico, un servidor genérico, acá lo que voy a hacer yo, por ejemplo, es arrastrar un equipo real. En la topología, lo arrastro. Y fíjense, lo enciendo desde aquí. ¿Y qué se va a levantar? El Windows 7. Entonces ya no trabajo con equipos simulados, trabajo con equipos reales en esa topología. Botón derecho, Start. No, para llegar ahí a los... Ahí está, los PC. Ahí están los PC, ahí. Ahí, los PC. Y después si quiero apagar la máquina, ¿de dónde la apago? Miren. Botón derecho, Stop. Y se cierra. Entonces, esta máquina, el GNS3, se apodera del VirtualBox o se apodera del VMware y administra las máquinas propias como si fueran máquinas reales. ¿Ya? ¿Cómo agregó la máquina? Preferencias. Preferencias. Selecciono el tipo de software, VMware o VirtualBox, y voy a New y las voy agregando una y una. Una a una. Profe, ¿las puede crear todas al tiro o tiene que ir agregándola una a una? De una en una. Una en una. ¿Qué programa tiene VirtualBox para actualizar? ¿Está cerrado? Tienes que reiniciar el serial de paso. No, mira, todo. Ahí está. Es un proyecto. Profe,
Profe, ¿por qué dar una de Stop. ¿Esa máquina la pagó en el Víctor Rosa? Sí. ¿Para pagar? ¿Seguro? Pero Víctor Rosa está cerrado también. Sí. Para esta hora. Sácale el cuadro. Quítala. Dele. Hola. Ah, ya no sé, eso No. sé cuál es. Profe. Arranca la topología. ¿Ah, quieres agregarle? Ahí, nueva. New. Cerró el ciclo. No, cancela. Y tu página con fuego. Está con fuego arriba. ¿Esa vida corta fuego? ¿Cuál es todo lo que te dio? Ahora la topología. Cambia acá. Ya corta fuego abajo. Ahora que me gira acá. Figurar. Tienes que bajar los cortafuegos del PC anfitrión. Oye, Oscar. ¿Sí? Ahí está. Agregando de referencia. Anfitrión. ¿Cuál es el anfitrión? Mi equipo, ¿cierto? Si tengo un cortafuego iniciado, no me deja levantar los puertos que No, Igual. Lo importante es que hagan un proyecto también para que la extra topología. Ah, no, porque esto lo está analizando. Sí, yo tengo asistencia con el ahora sistema. mira. Ya no. Ya, vean el video, yo voy a subir ahora lo que hicimos. Lo que voy a agregar ahora son los routers, que el router es casi igual. Antes que se vayan, véanlo. No, tiene que Sí, un minuto. virtual. Antes que se vayan. Para que estén listos. Para que así les dé tiempo para clonar las máquinas y se vayan. Chicos, lo último es un software para virtualizar router y máquinas virtuales de otras plataformas. Entonces todo lo que integro ahora es real. Recuerden que lo que queremos hacer nosotros es una infraestructura de hosting, donde van a estar los servidores, los carros de compra en un lado, el DNS en otro lado, las bases de datos en otro lado, y el cliente subiendo archivos y viendo las páginas y haciendo transacciones como si fuese un servicio de hosting de una empresa establecida. La gran ventaja de esto es que si usted usa GNS3 y no tengo cómo comprarme un router Cisco y quiero hacer enrutamiento o quiero hacer un cortafuego real, lo hago con esto. Yo puedo hacer que esto salga por mi tarjeta de red del PC y que trabaje en la red real. Yo podría tener, por ejemplo, otro router hecho en otro Mac por allá y que ese router enrute con el router que tengo acá. Y por ejemplo, está Felipe, tiene un servidor y yo llegue al servidor de él. Esto sale a la red real. Por ejemplo, hay una pestaña que tiene una nube por ahí y esa nube representa la tarjeta de red del equipo que tiene GNS3. Por lo tanto, yo aquí podría configurarla para que salga por una tarjeta real de mi PC y ese router salga a la red local, real. No solamente va a quedar como un taller dentro de la topología, sino que queda un taller físico real. ¿Ya?
De hecho, es tan real el GNS3 que yo lo he ocupado en una empresa que no han tenido presupuesto para comprar un router Cisco y necesitan un router Cisco. Y lo hacemos en GNS3 y dejamos el PC encendido todo el día. Ah, le vamos a hacer. Ya. Ok. Entra el servicio. Y entrega los servicios LAN y WAN. Está bueno. Entonces así puede simular todo. Usted puede hacer una empresa de hosting con esto. Sí, pues, perfectamente. Ahí ya es una red completa. Buen servidor, ¿no? Y claro, yo puedo ofrecer servicios reales. Puedo tener mis máquinas virtuales corriendo, ¿cierto? Mis servidores de aplicaciones, salen por mi tarjeta de red, enrutan, salen al mundo y los clientes que les vendo servicios de hosting ni saben quizás que tengo un GNS3 por detrás. Ah, sí. No se sabe. En todo caso. Y lo hice a bajo costo porque no estoy comprando un router Cisco, no estoy comprando servidores físicos. Así funcionan muchas empresas. Ocupan GNS3 con software de virtualización y te venden un servicio como si fuese real. ¿Usted no se da cuenta de esto? Bien. Ya, listo. Ya, profe. Chao, que estén bien. Nos vemos. Configurando lo que nos falta para que alcancemos en las máquinas virtuales o terminando lo necesario. Como este proyecto no lo voy a ocupar, lo voy a apagar simplemente.